Bien, buenas tardes y bienvenidos a nuestra última clase de Política y Sociedad. Primero los aplaudo y felicito, llegaron al final del cuatrimestre. La constancia era parte de esto, de ver de poder llegar hasta el final de la cursada y hacer lo mejor posible. Bien, eh, aclaro un par de cuestiones con respecto a los exámenes. En el caso de ustedes, digamos, ya lo tienen desde la semana previa disponible en EVEA, se los pasé también por mail y cuando lo vayan terminando lo pueden ir poniendo directamente en EVEA. Tocan timbre y acá. Profe, yo tengo una pregunta. En el parcial hay una parte que dice: el desarrollismo fue la segunda fase en la Revolución Argentina y dice que hay que realizar un ejemplo, cómo hay que hacer las cosas. Correcto, Carla, es un ejemplo. No es que sea, digamos, una cita en sí textual de un texto que yo haya realizado, pero lo puse como ejemplo porque ahí, como lo aclaré en el examen, en caso de que no estén hechas las citas, eh, voy a mandar un mensaje por EVEA en la cual diga: no están realizadas las citas, corregir, ¿sí? Porque necesito que se visualice bien la cita textual, ¿sí? Que esté o separada o lo pongan todos juntos, pero en negrita y resaltada, digas: ok, esto es una cita de autor, porque si no está entre comillas, si no está en negrita, es parte de su texto. Y decís: pero esto me suena de algo que leí. Si me suena así, es como que me sale esa hueso que me pongo a buscarlo y si lo encuentro digo: mirá, estás copiando este párrafo. No, es una cita de autor, no está identificada como tal. O sea, hay que identificar bien a la cita de autor, entre comillas, negrita, hasta a veces se dice cursiva, todos esos detalles se pueden hacer al final de la presentación, digamos. Y eh, luego, una vez hecho eso, pueden, si les da el espacio, separarla y todo. Esperen que paso a mostrarles un poco el examen y ya después aquí vamos a pasar a compartir pantalla. Así lo vamos. Bueno, se va, se ve, grande, bien, segundo parcial, comillas. Mira, esta vez no lo deja ver acá. Vamos a abrir acá. Segundo parcial. Bien. A ver, de las 7 preguntas, la consigna 1 ya nos dice que elijan 2. ¿Sí? Una tiene que ser entre la pregunta de la 1 a la 5 y otra de la 6 a la 7. El corte fue arbitrario así porque lo que hice fue dejar eh, la vuelta a la democracia de un lado, en las 6 y las 7, y todo lo que fueron las alternancias entre democracias y dictaduras del otro lado. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que elegir, como en el primer examen, 2 preguntas, una entre la 1, 2, 3, 4 y 5, y otra entre las 6 y las 7, y proceder a responder. Como dice, tienen que tener una cita textual obligatoria, ¿sí? Y el ejemplo, como antes preguntó la compañera, está aquí abajo, ¿sí? Deben, por ejemplo, vienen escribiendo y pueden hacer esto: poner 2 puntos, espacio, enter, y poner abajo, entre comillas y en negrita, así, cierran las comillas, autor y página. Bien, resaltar en negrita queda estéticamente mejor porque uno lo identifica directamente, ¿sí? En caso de que no se cumpla esta condición, no será considerado para la corrección, dado que estaría incompleto el punto anterior, que es lo de incluir una cita textual. O sea, todo esto. Bien, después,
6 hojas. A ver, lo- por mail me preguntaron, ¿pueden ser menos hojas? Sí, o sea, 6 hojas es el máximo. Después, si lo hacen en 4 hojas, está bien, no hay problema. Sí, o sea, el máximo es 6 solo de respuestas, como pongo acá, de respuestas totales, es decir, no más de eso. Pueden poner una portada, que es obligatorio, la bibliografía, es decir, que su archivo no debe tener más de 8 hojas. ¿Bien? Y después las consignas. Lo primero habla sobre Revolución Libertadora, dice, digamos, como que va apuntando al tema de la desperoниzación, ¿sí? Describa en qué consistieron las políticas implementadas para lograr la desperonización y su impacto a lo largo de la década del 50-60. Eso es más que nada el texto de Catch. Creo que las primeras tres hacen casi con el texto de Catch porque es un texto largo que abarca muchos periodos históricos, entonces como que le sirve. ¿Sí? Dentro de lo que es los textos, buenas tardes, Erlen, bienvenida. Lo que son los textos de cátedra, o sea, la unidad 3 y unidad 4 de Política y Sociedad, acá empieza a haber un mechado, creo que con los textos, si mal no recuerdo. Santiago Johnson es una descripción más general, 4, en paralelo, si lo tenemos, y saltar un Para la pregunta 2 podrían utilizar, por ejemplo, esto del empate hegemónico y conflictividad social, 55 al 73. Porque, volviendo al examen, describa la presidencia de Frondizi siguiendo una o ambas posturas presentadas, que es la de democracias tuteladas o proscripción del peronismo, ¿sí? O ambas de las posturas presentadas. ¿Cuáles fueron los motivos que llevan a la salida del mandato a Frondizi? Bien. Después tenemos Revolución Argentina fracasó en su intento de refundar el sistema político argentino bajo el modelo tecnocrático. Recuerden que lo que eran los tecnócratas era que con la Revolución Argentina Onganía pedía cerrar el Congreso, obviamente, como toda dictadura, ¿sí? O como todo golpe, llegaron, cierran el Congreso. Al cerrar el Congreso lo que proponía era decir, bueno, necesitamos cuerpos de la sociedad, no necesitamos partidos políticos, necesitamos, por ejemplo, representantes, cuerpos, que tiene una versión corporativa. Para que haya un cuerpo hay una cabeza, la cabeza es el que está en el poder ejecutivo que sigue funcionando. El resto son partes del cuerpo que tienen que acompañar la decisión de la cabeza. Traducción sería eh, un representante, por ejemplo, del ejército, de la iglesia, sociedad civil, de los partidos políticos y de los sindicatos. Por eso ya decía que con esas 5 partes podía hacer funcionar a la sociedad. Entonces, la pregunta a apuntar en qué situación estuviste. ¿Se me fue? Eh, acá. ¿En qué situación se encontraba la nación durante la presidencia de Livingston Lanuse y qué plan se implementó para buscar una salida democrática, pero al mismo tiempo impedir el retorno al Perón? La última parte es la de Lanuse, digamos, es decir, se convoca elecciones para el año 73, vuelve Perón, pero se dice que nadie puede ser electo si no lleva un año viviendo en el país, con lo cual Perón no puede, y lo que se termina haciendo es como la fachada de decir, están por el gobierno, pero en el poder. ¿Sí? Después la cuarta pregunta apunta directamente a la tercera presidencia de Perón. ¿Sí? Dice, va apuntado a la parte de los enfrentamientos internos, por ejemplo. ¿Sí? Significó para una enorme porción de la población un triunfo que coronó años de lucha y resistencia contra la proscripción y persecución política, pero el tercer mandato de Perón se enfrentó a una serie de problemas dentro del movimiento peronista, que consistió en los enfrentamientos y cómo se desarrolló este conflicto después de la muerte de Perón. A ver, en la parte previa, cómo consistió el enfrentamiento, pueden ya mencionar la parte de los enfrentamientos en la masacre de Seiza, ¿sí? De decir, ahí tenés dos bandos del peronismo que se antagónicos que van al choque puro, ¿sí? Y cómo se desarrolla el conflicto tras la muerte de Perón, el corolario sería, por ejemplo, la triple A con López Rega,
porque pero son comunistas. Sí, bueno, pero el comunismo con la llegada de Perón vio la posibilidad de la vía democrática de acceder al poder. Entonces el comunismo se plegó al peronismo. ¿Sí? Hoy por hoy está más o menos así. El PCR, el Partido Comunista Revolucionario, está medio plegado a las ideas, encolumnado en realidad no plegado. La realidad es encolumnado a la cuestión de la, la representatividad con el peronismo. ¿Sí? Después, ya pasamos a, de ahí, o sea, hasta las 5 hasta acá, deberían elegir una pregunta. El número 5 dice, el gobierno militar que llegó al poder por medio del golpe del 76 implementa una serie de políticas económicas que tuvieron un impacto muy profundo en el futuro de la Argentina. ¿En qué consiste la fuga de capitales del sector productivo al especulativo? ¿Y qué relación hay entre estas políticas y el crecimiento de deuda? Bien. Para esto hay un texto muy bueno. En la unidad 4 tienen un poco. Bueno, que nos sirve para la pregunta 2. El texto de Catch, ¿sí? De la unidad 3. Esperen que termine. Para la pregunta de renta financiera y esas cuestiones, recomiendo el capítulo 13 acá de Carolina Cuña, que dura 10 hojitas, cortito, y al hueso va. En el caso que habían preguntado de la pregunta 2, pueden utilizar este por Juan Agustín Mareagui, pero este va por el empate hegemónico y va por el lado de la economía. Para la parte política, recomiendo a Cach, que está en la unidad 3, por fuera de estos. ¿Sí? Nada, Gabriela. También pueden abordar la parte de la pregunta 5 con María Ángeles Fernández y Leticia Nicodeme, pero este va a la parte bien política y social. El otro, el de Carolina Cuña, va a la parte económica. Pero sirve tener todo en conjunto. Después ya cuando pasamos a la pregunta 6 y 7, eso ya corresponde a unidad 4. ¿Sí? A ver, el de la dictadura también es unidad 4, pero lo saqué para el otro lado. O sea que podrían hacer dos preguntas de unidad 4. Me acabo de dar cuenta. ¿Sí? Sin querer queriendo, ¿no? No estaría mal, porque la comisión la puse yo. Dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedan ustedes. Esto es libre albedrío. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Bien. Con la 6 es, por ejemplo, nos lleva a la parte de Alfonsín, el juicio de las juntas, y dice, ¿en qué consisten los enfrentamientos entre militares y gobierno y en qué medida cooperaron al desgaste de la autoridad presidencial? En ese caso, si mal no recuerdo, el texto de Alfredo Simón Gómez era el que mejor abordaba la cuestión. A ver. Me acuerdo que para el final, digamos de acá, lo que había era el tema de las leyes de obediencia de vida, de punto final, que los militares logran sacar a Alfonsín y con eso, digamos, se lo considera como la victoria de parte de los militares. Y eso desgasta la presidencia, porque si vos arrancaste haciendo un juicio de las juntas y después, bueno, le doy leyes de perdón, uno diría, bueno, pero era para los de mediana monta. La cuestión es que el otro día estaba leyendo, por ejemplo, en Infobae, salió una nota que decía que con las leyes del perdón, así fue como eh, el Tigre Acosta, eh, al que le decían el ángel de la muerte, lo voy a buscar porque está los Infobae, hermano. Creo que realmente se tiene en 2004, se tiene ese perdón, esto fue hace poco, fue la semana pasada. Declararon inconstitucional la ley de perdón, juicio por la ley de perdón, de la ley de punto de vida. ¿Por qué no te pone en orden cronológico las cosas? Tendría que tirarme la imagen. No me salía el nombre.
Este. Ay, Alcis, ahí está. Loco, tengo que ver el nombre acá abajo, no me acordaba. Pero me salía que decían el Ángel Rubio, fue que se hizo pasar por un hermano desaparecido y se infiltró. Y a la salida de la iglesia de la Santa Cruz, le dio un beso a una de las fundadoras no sé si es de madres o de abuelas ahora, y después se la llevaron detenida, desaparecida y no volvieron a verla. Pero me acordaba de toda la historia del tipo, menos su nombre, Alfredo Asís. Ahí está. Bien, ya lo dije, ya me acuerdo. Así que, lo voy a analizar. Bien, así que con este la unidad 4, el texto de Agustín Mariagui y compañía, pueden ir respondiendo esta pregunta de Alfonsín. Y la pregunta 7, que Marcel había hecho una consulta que decía poner qué problemas tuvo la convertibilidad y cuáles fueron sus consecuencias económicas, sociales, políticas que trajo a partir del 95. Podemos empezar mencionando el tema de, si quieren, a ver, no es que del 95 en adelante tienen que empezar a responder, porque si no es como que intentar ver volver al futuro 2 sin haber visto la 1, es decir, me queda todo medio desconectado, casi acá, pero ¿por qué este viejo va para allá y este va para acá? Sí, o sea, pueden ir un poquito para atrás como decir, bueno, a partir del 92 con la convertibilidad y las privatizaciones, eh, la abundancia de dólares en el mercado generó un buen vivir hasta el año 97. A partir del 95, por ejemplo, podemos empezar a ver momentos de piquetes en pueblos que empiezan a perder su población, las empresas se van, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar la respuesta porque si no van todos a este minuto 16 del video, ¡ay, lo dijo! Y van a copiarlo como loco, va a ser una desgrabación y digo, no, no cuenta. Así que, listo, eso no lo pueden editar en ningún video. Abril, dime. Profe, Sí, perdón, no sé. ¿cuál es el video del que está hablando? Porque no lo encontré. No, estoy grabando ahora. Ah, de la clase de hoy. Exacto. Pero después Ah, del video, buenísimo. decir, en el minuto 16 lo dijo. Es decir, no, 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 pero yo hago así y queda todo mal y listo. Voy a empezar a hablar como Capuzotto, así como Capuzotto y listo. Así les cago la desgrabación a todos, perdón. Tengo que hacer un par de bromas, me aburro si no la así. Bien. Eh, aclarado esta cuestión, ¿sí? Vamos a hacer una cosa así. Si me puedo terminar de tomar café como para despertarme un poco. Mm, cuéntenme, dudas, consultas, cuestiones respecto con el examen. Empecemos por ahí, total, la parte de Adamowski, historia de clase media y Muraka es muy sencillo de abordar y es muy divertido. ¿Sí? Divertido me refiero porque prefiero, como digo, reírme un ratito con Mickey Vainilla que pensar realmente que alguien piensa eso, aunque me los cruzo a diario. ¿Sí? Este, tengo algún par de estudiantes que, no, sí, hay que matarlos y no voy a decir nada más. Vean Mickey Vainilla y tendrán una idea. Pero digo, ¿me recordás a Mickey Vainilla? ¿A quién? No conoces Capusotto. Pero bueno, primero vayamos a dudas del examen. Hoy, Profe, sí, yo perdón. tengo duda con la 7, la pregunta que dice, ¿qué problemas estructurales tuvo la convertibilidad? Esa parte no entiendo a qué se refiere. Bien, vamos por partes, diría Jack el Ripardo. Por favor, repite la 2. Ahora voy a la 2, Marcelo. Lo dejo ahí agendada en el chat, será que me lo abro. Así lo puedo subir. Bien, problemas estructurales. Primero, ¿qué es la convertibilidad? Hay que explicar ahí qué es la convertibilidad también en esa. Y un poco sí, porque eso te va a llevar al Ah, problema. Si vos sabes que ah, la convertibilidad es la paridad del peso con el yuan chino, ¿no? ¿Con qué moneda? Con el yuan chino, ¿no? O sea, ¿por qué? O con el euro. ¿Con el peso uruguayo o el chileno? con el dólar, ¿no? Ah, me gusta más. Bien. Y entonces, ¿Argentina puede imprimir dólares? No. Allá tenemos una cuestión. Uno diría, ¡hey, qué bueno! No se imprimen pesos. Bien, pero entonces, ¿de dónde sacamos dólares?
Los traían de afuera. Ahí te Los traían de lleva... afuera. ¿Cómo? Perdón. Que los traían de afuera, digo. Claro, ahí te lleva a los problemas estructurales. Número uno, o aprendes a vivir con lo que tenés, decís, ok, me entran 10.000 millones de dólares por ventas al extranjero de todos los productos que tengo, perfecto, y gasto solo 10.000 millones de dólares. El problema es si querés gastar más de lo que tenés. Si querés gastar más de lo que tenés, entras en un problema. ¿Cómo solucionas el problema? Uno, perfecto, si lo puedes traer afuera, que se llama tomar deuda. No es el más aconsejable, pero mientras mantengan la paridad del 1 a 1, ¿a quién le importaba la deuda en los 90? A nada. ¿Sí? Era como, oh, mira, la deuda sube. Ah, pero bueno, estamos en 1 a 1. Listo. En el 2001 todo nos importó. La deuda, los dólares, los ahorros, que se vayan todos. Pero antes era... Por eso yo digo que yo hago el chiste como el abuelo de los Simpsons. Yo en el 97, perdón, no. En el 99 con 15 años, cuando salía con mis amigos, decía, a mí mi papá me daba 10 pesos. Con 1 peso viajaba y de vuelta. Con otro peso comía 2 panchos y coca. Porque había promociones a veces de 2 panchos y coca. No pregunten de qué era el pancho. Con otro peso compraba 2 latitas de cervecita Palermo de 350 mililitros. No la chiquitita, la grande. Así que era de 4,50. Ya estaba contento de la vida. Con 5 pesos, 2, 3, 4, 5, pagaba entrada. Me quedaba 1 peso acá, que no me acuerdo para qué. Sí, ya me acuerdo que era para los Philip Morris, que salía 1 peso el paquete de 10, y volví a casa con 1 peso todavía en el bolsillo. Bien, bacán, así tirando la moneda para arriba todavía. Bien, yo no sabía nada, absolutamente nada de eso, porque yo tenía 15 años en el 99. A partir del 2000, 2001, cuando uno empieza a ver que cambia un mandato, que entra otro, que empieza a ver un rum de cosas, decís, ok, vamos a ir leyendo. Pero la verdad es que cuando lees más a fondo decís, mira. De hecho, recuerden que en 2001 otra de las expresiones que salieron era, yo no lo voté, ¿sí? Refiriéndose a la Rúa, no a Menem. A Menem también, cuando te pones a hacer una encuesta, si en el 2001 vos te parabas en una plaza a hacer una encuesta, preguntar de acá, ¿quién votó a Menem? Nadie, absolutamente nadie era menemista en el 2001, pero en el 93, seguro que lo sabría. Era increíble. Eso del 2001, hay que nombrarlo, ¿no? En la parte de las consecuencias. Y podrías ponerlo, porque a futuro todo lo que va ocurriendo acá en algún momento va a generar su consecuencia. Pero poner problemas estructurales, ok, tomás deuda. Y si vos necesitas dólares rápidos, por ejemplo, a ver, en un momento de crisis llega un momento que cualquier persona empieza a ver alrededor diciendo, bueno, tengo cosas que puedo vender. Como diciendo, mira, no necesito el sillón, puedo sentarme en una silla, chao. Necesito plata para llenar la heladera. Ok, vendo un sillón, le pongo un cartel en la calle y digo, vendo por 10.000 pesos. Me da plata para un momento, ¿sí? Pero después yo tengo que ver cómo o ajustar mi economía, o seguir tomando deuda, o por ahí trabajar más, para no tener que vender otra cosa, porque si no después es, ok, me dura 10.000 pesos, 3 compras, ponele que me dure 7 días todo. Siguiente semana tengo que vender, poner la mesa y las sillas, y ahí lo vendo como para decir, ok, comeremos en el suelo como los chinitos y los japoneses, que hace bien para la espalda, la postura y todo lo que vos quieres, pipi, y después de nuevo, si no sigo haciendo un ajuste, voy a tener que seguir vendiendo todos mis bienes. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta que me quede sin bienes. ¿Qué es lo que hacen en el 92 con las privatizaciones? Vos vendés todos tus bienes para tener una masa de dólares rápido al mercado, haces la convertibilidad, ¡pum! Listo. Con el dedo estás tapando el sol. ¿Cuál va a ser el problema del sol al futuro? ¿Y de dónde saco más dólares? Los dólares al menos le duran hasta el 97. ¿Sí? En el 95 que ocurrían fenómenos sociales como puebladas, piquetes, ¿sí? Y empieza a ser un fenómeno de decir, upa, ¿y por qué se queja? Pueden relacionarlo si quieren con la clase media que se queja, que ahora en el texto de Amos lo vamos a ver muy simpáticamente, como que nos dice, miren, perdón, falta la punta de voz. En el texto de Amos que vamos a ver que en un momento hasta los grandes empresarios argentinos daban consejo a la clase media de dejen de vivir del pasado, pónganse a laburar, múdense al interior,
o bien consíganse otro trabajito, les va a venir bien trabajar el doble, así pueden mantener su estilo de vida, no tengan miedo a trabajar más, y aprendan inglés, les va a venir bien para este mundo global que está viniendo. Excuse me, porque seguro que ellos hablaban bien inglés. Bueno, Fortabat sí, hay un video de ella borracha cantando I Did My Way de Frank Sinatra, pero de Franco Macri no me acuerdo, spoiler, aparecen mencionados en el texto. Así que está. De la pregunta 2, que Marcela había hecho una consulta, dice, favor repita 2, dice, según la bibliografía, unidad 3, se menciona el periodo 55-63 como democracia tutelada o proscripción, describe a presidencia de Frondizi siguiendo una o ambas posturas presentadas. ¿Y cuáles fueron los motivos que llevaron a la salida del mandato? ¿Por qué digo una o ambas? Porque en cierto modo puede ser una democracia tutelada por la por los militares, que estaban haciendo energía Frondizi todo el tiempo. Más después de enterarse que metió al Che Guevara en la casa, en la Quinta de Olivos, ¿cierto? Chao, Frondizi, anda saliendo. Tomá las maletas que mañana pasamos con un Uber. ¿Qué es un Uber? Vení, probás, le dijeron. Proscripción de peronismo. Frondizi firma el acuerdo para que el peronismo lo vote a él como presidente, que acuerda levantar la proscripción, pero una vez que lo hace y el peronismo gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de nuevo, los que estaban tutelando, el tutor mira como diciendo, peronismo afuera. Pero, y ahí Frondizi tiene que desconocer las elecciones y decir, no, acá estamos todos bien, no hubo elecciones de gobernador. ¿Sí? El texto que ahí aborda, si mal no recuerdo, esperen que voy a EBEA, para poder mostrarlo. Un poquito para arriba. 4, 1, 3, 2, 1. Si mal no recuerdo, por ejemplo, tienen que ver con la clase 1, que es bibliografía. Catch, golpe, proscripción y partidos políticos. Y después sugeriría leer Juan Agustín Mariagui con el empate hegemónico y conflictividad social. Que ahí lo que va a destruir Juan Agustín va a ser la parte justamente del económico y social. Que Catch lo que va a hacer es más hablar de la parte de proscripción del peronismo y los militares tutelando desde atrás a Frondizi. ¿Sí? O sea, como que estas dos partes serían necesarias para esa pregunta número 2. ¿Sí? Y ya me veo 35, no, 26 somos ahora, 25 respuestas con el número 2 y con el número 7. Pero bueno, no importa, leeremos mucho. Y lo vuelvo a decir ahora, que es nuestra última clase, gracias por tanto, los quiero por haber estado ahí y por haberme bancado en esta hora. Uno piensa más en la siesta que en escuchar sobre historia. O ese fue mi inconsciente diciendo que iba a dormir, pero bueno, lo dejaremos librado para después cuando se apague la cama. A lo que iba. A ver. No olvidé. Esto pasa cuando no digo algo. Pero bueno. Nada, sé cómo era lo de agradecerles por haber estado. No, mentira, eso lo dejo para el final. Ahora no. Falta un montón. Pero bien. ¿Alguna duda más con respecto al examen? Puede ser duda no respecto a este examen, pero sino al paso de los recuperatorios. Bien, lo explico. Sí. A ver, es así. Si uno, por ejemplo, en el primer examen, voy a ir escribiendo si queda, tiene 1 o 2 o 3, en el segundo examen, hipotéticamente, lo estoy poniendo porque todavía no pasó, segundo examen, esperen que tocaron timbre, si uno en el segundo examen saca 7 o más de 7, el camino es el siguiente. Primero, se hace un recuperatorio
del primer examen, que es el desaprobado. Y luego, final. Ese es el escenario 1. A ver, ¿a qué voy? Esto es una carrera, como dijimos en la primera clase, allá por, no sé, 20 de marzo. Si esta es la carrera, bueno, hay 3 modos de correr. Los 3 están bien, ¿sí? Es decir, ejemplo 1 de correr. Primer examen me desbordó el ritmo académico, estudié para otras materias, por eso yo dije, ahora veo qué hago y me saqué 1, 2 o 3. En el segundo examen ya vengo con mejor ritmo, apruebo el segundo examen, hay que hacer un recuperatorio del primer examen, ¿sí? Que es, por ejemplo, yo por eso me tomaba el trabajo de responderle sus exámenes poniendo, che, mira, te faltó más profundidad en el pacto Roca-Runciman, no mencionás pacto Roca-Runciman o la mano en coche. ¿Sí? O sea, te da una pista de qué es lo que tenés que agregar. ¿Sí? Pasado el recuperatorio y aprobado el mismo, a la siguiente semana, que esperen que veo en el grupo de chat, bien la fecha y hora, mal no recuerdo, el, los finales para política y sociedad son ahí, sí, 12 de julio y 2 de agosto. Que por ejemplo, vamos a lo siguiente, serían a la 1 del mediodía. Hagamos de cuenta que hacen todo este primer camino largo, que es como con 3 paradas, es como decir, viajan de acá a Mar del Plata, pero les gusta parar en Atalaya y comer una media luna, y también les gusta parar en Dolores, y el final es llegar a Mar del Plata. No está mal ese camino. ¿Bien? Está bien. Ahora, camino número 2. Primer examen. 4 o 5 o 6. Y segundo examen con 7 o más. Igual. ¿Sí? La segunda instancia sería, en el primer examen 4, 5 o 6. Segundo examen con 7 o más. Eso hace que vayas a final. Porque esta materia no promedia. ¿Sí? Puedes haber tenido un 5 y si te sacas un 10 en el segundo, el promedio me da 7,50, está aprobado. Lamentablemente no, no promedia esta materia. Será que sí o sí, lo que nos lleva a la tercera instancia, que es primer examen 7 y 7 igual promoción. Yo entiendo que todos queremos ir corriendo a Mar del Plata y tener 7 y 7 en los exámenes. ¿Sí? Y decir, aprobé, yupi, vamos nomás. Y es lo que nos encanta a todos los profesores, obviamente. Nadie quiere ir nadie quiere ir a final y nadie quiere ir a recuperatorio y final. Pero lo llevo por el lado de la metáfora de viaje por ese sentido, es decir, todos queremos llegar a Mar del Plata. Cada uno elige su camino. ¿Sí? O sea, algunos pueden haber elegido el camino de tener 7 y 7 y van directo a Mar del Plata, se tomaron el bondi o el avión directo sin escala. Y otro se subió con un grupo de amigos en auto y le tocó la versión conserva hippie, que decís, ok, paro en Atalaya, pero no te como un choripán ni en pedo en Dolores, seguimos hasta allá. O la versión hippie hippie, que decís, paro en todos lados. Mirá, una balanza de autos, no veo por qué no parar. ¿Sí? Y de comprar helado, como hace Bart en todos los capítulos de Los Simpsons, que roban un auto. A nombre falso. Bien, entonces, ese es el modo, digamos, de promocionar la materia. Abril, dime. Otra vez, profe, perdón. La consigna 5, no me acuerdo con qué textos habías dicho que se hacían. La 5, que es el gobierno militar. Bien, en este caso, esperen que lo vuelvo a abrir. Si mal no recuerdo, esto ya es unidad 4. Lo busco por acá. O sea, la recomendación para hacerlo. Ah, no, unidad 3. Porque este ya arranca, este es el modelo de renta financiera, pero después ya arrancamos con Alfonsín y Menem. Acá. Así que esto sería unidad 3. Lo tengo acá. Espera que veo.
la pregunta 5, el gobierno militar, fuga de capitales, podés hacerlo por un lado, con la unidad 4, el capítulo número 13, de Carolina Acuña, modelo de valorización financiera o rentístico-financiera. Este va directo al hueso. ¿Sí? Después, si no, la otra opción que podés hacer, en la unidad 3, tenemos a María Ángeles Fernández y Leticia Nicodeme en el capítulo 12. ¿Sí? Este igual va a ir más por el lado de la parte social y política, ¿sí? Y toda la parte sobre los detenidos desaparecidos, que también está bueno tenerlo presente, no para la respuesta, pero te puede arrojar un par de tips que te van a llevar indefectiblemente a esto. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, un segundo, 3. De, no, sí, está bien, con ese solo. O sea, el 12, capítulo 12 o capítulo 13, dependiendo su unidad. Mi sugerencia, directo al hueso, capítulo 13 de Carolina Cuña. Ahí está la pregunta número 5. ¿Sí? Después, si quieren, pueden entrar por el lado. ¿Se acuerdan que habíamos visto un texto la semana pasada, creo que era? A ver, déjenme encontrarlo. Catch, social. No me acuerdo si era Grinson. Ah, no, acá. Con Napoli, la dictadura financiera. Este de Napoli y Potolsky. El de Napoli habla de la dictadura financiera también. Habla del tema de la fuga de capitales, que nos cuenta, por ejemplo, la estatización de la deuda, el seguro de cambio. Recuerden que eso tiene que estar dentro de la respuesta como para incluirlo. No es solo, bueno, sí, la plata en el sistema financiero. Bien, ¿cómo? Poder explicar que no solo las personas podían contraer un crédito en el exterior, traerlo para acá, ponerlo a producir en el sistema financiero y llenarse de guita con eso, y después ¿quién pagaba su deuda? Después en el 82 la deuda privada se estatiza con el seguro de cambio. Entonces, vos debías 500 millones de dólares, pero de repente de la noche a la mañana pasaste a deber 500 millones de pesos. Y con un mes que cambie la bicicleta financiera, vos ya pagaste tu deuda, besitos y chao. Pero esa deuda se la quedó el Banco Central, o sea que se pasó a la deuda del Estado. ¿Sí? Ok, así que Napoli, que está en la unidad 3, recomendaría tenerlo presente, porque en ese caso lo que es eh, cómo se colocaba deuda acá, está mencionado en Napoli también. El de Carolina Cuña menciona y menciona toda la crisis del estado de bienestar, esas cuestiones, pero el de acá, Nápoles, dictadura, capital financiero, está muy bueno el abordaje que hacía. Está bien, es un texto corto también, con 7 hojas, y si mal no recuerdo, déjenme ver, a partir de acá, de la... Ahí, no repasé. Acá teníamos una parte, por ejemplo, dice, ¿de qué hablamos cuando mencionamos esta concentración financiera? Se trata de la duplicación de capital de bancos privados en 3 años, lo que significó al mismo tiempo la reducción a la mitad de entidades financieras, bancarias y no. Y dice, hablamos de concentración financiera. Circulación de dinero para generar más dinero dejó de pasar por entidades que no fueran bancos. Recuerden que habíamos visto que era lo mismo tener el respaldo del Banco Central como no en esta época. Vos podías tenerlo, pero si no tenías, estaba todo bien igual. Quedaba en la persona en tomar el riesgo de invertir o no en ese banco. ¿Sí? Pero bueno, también podrían entrar por este lado. Vean cómo no, no sugiero cómo. O sea, yo digo que el de Carolina Acuña va como más directo al hueso, incluye la cuestión de que se termina el estado del bienestar y pasamos a un neoliberalismo. Que recuerden que por neoliberalismo es nuevo liberalismo, pero volviendo a una receta antiliberal, porque el liberalismo se ocupaba
de la educación, la salud y la seguridad, y este neoliberalismo, pero no el de la dictadura, sino el de más adelante, el del menemismo, sí va a ser que pagate tu seguridad, pagate tu salud, pagate tu educación. Recuerden que por seguridad estamos hablando de seguridad jubilatoria. Por algo dije los 90, porque están las AFJP en ese momento. ¿Sí? Vos podías tomar tu jubilación y dársela a alguien para que haga timba, es decir, perfecto. Así más de una quedó a la quiebra. Y no sé si se hizo cargo de eso. ¿Sí? Yo me acuerdo, como ya les mencioné, mi primer trabajo que me aportó a mi jubilación, cuando me preguntaron, ¿a dónde querés que vaya tu jubilación? Te decían, ¿alguna entidad AFJP o reparto? Reparto era el Estado. Me acuerdo que dije, ¿reparto es Estado? Sí, al Estado. Me miran con cara y digo, hace una semana acaba de quebrar dos AFJP. Si tengo que ir a reclamarle a alguien, quiero a alguien que tenga una oficina real y poder de última decir, ok, me llevo esta impresora a nombre de mi jubilación. Versus, voy a reclamarle a alguien y resulta que la oficina era alquilada. Pero bueno, en fin. Ah, ¿alguna otra duda? Va, Abril, respondí. Sí, sí, profe, gracias. De nada, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, Ok, bien. Por eso yo en un momento, admito, con presión de parte de relevo de la prueba, cometí un error. Cuando dije, che, que sacó entre 4 y 6, bajamos la nota y va recuperatorio el final, al pedo. Fue la ansiedad que me ganó a mí y esperamos un poquito y decís, en el segundo examen sacamos el 7 y se va a final. Recuerden, el final es el 12 de julio a la 1 del mediodía. Y después es el 2 de agosto. ¿Por qué digo después el 2 de agosto? Si alguien quiere el 12 de julio ir a ver el final, porque va a final, pero no se siente preparado o confiado para darlo, puede ir, ver el final y después lo rinde en agosto. Pero recuerde anotarse. ¿Por qué digo esto? A ver, hay como varios videos que aclaran lo mismo de cómo hago un final yo. De los dos exámenes van a tomar una pregunta, las que más les guste en el final, la van a desarrollar o van a preparar un tema, el que quieran. Por eso digo una pregunta, es como más, chica más. Pueden llevar línea de tiempo, fotos, videos, lo que sea. El tiempo empieza a correr el momento que ustedes hablan. Hablan por 2 minutos y medio, yo no tengo que meter bocado, terminan los 2 minutos y medio, paro el cronómetro y digo, el cronómetro porque tengo reloj, y digo, bien, y en tu carrera, ¿cómo podemos relacionar la historia argentina? Y deberán mencionarme algo, ¿sí? A casi todas las carreras de la UPE la historia argentina les toca, ¿sí? Desarrollo de software, de última, podemos abrir un poco el panorama y decir, llevan alguna nota relacionada a desarrollo de software en la Argentina, empresas, etcétera. Un dato curioso, la Puma, la moto del peronismo, esa que se hacía en Córdoba, en San Luis la van a volver a producir a modo eléctrico. Están terminando un par de detalles, hay que esto que otro, que yo, uy, qué divertido, esta sí me gustaría tenerla. Pero bueno, vamos a esperar. Todo lo mismo que dijeron que iban a hacer el rastrojero eléctrico y todavía no vi ninguno. Y ese sí también me gustaría. Pero bueno, nada. Así que ese es el modo de hacer un final y el modo de, digamos, de promocionar la materia. No hay ningún misterio, no hay ningún engaño, no hay ningún where is the poo, está todo clarito sobre la mesa. ¿Bien? Pero, de nuevo, si no se sienten confiados, pueden asistir a la mesa, me buscan, si no me reconocen, hacen así y vean que yo sea el que está dentro del cuadradito, es decir, ah, sí, mirá, ese es el profe. Bien. Ah, ese es el que nos daba clase. Mirá, ahora tiene más de acá para abajo, tiene cuerpo, no es una cabeza parlanchina como Futurama. Dicen, profe, ¿qué tal? Yo puedo estar con usted los lunes, uno en el mediodía, que estoy del otro, bien. ¿Puedo pasar a ver cómo es el examen? Sí, no hay ningún problema.
pero me avisan. No entren de canuto y se me sientan al lado y se quedan así mirando. ¿Bien? En algún momento por ahí le pregunto, ¿te sentís confiado para dar el examen? Porque por ahí escuchás, ves cómo lo hacen todo y digo, te va agarrando cuando decís, es fácil entonces. Sí. La cuestión es haber leído una pregunta que te haya ido bien del examen, de punta a punta, y decir, bueno, mirá, y no hablar rápido. Si tenés que hablar 2 minutos y medio, tienen que hablar pausado, tomarse su tiempo, poder explicarlo, desarrollarlo y hacer toda la idea de punta a punta. Tampoco es decir, bueno, hoy, 26 de junio de 2023, eso no. Pero tampoco es, bueno, 26 de junio de 2023 lo que vamos a hacer es explicar un poco el examen y veremos cómo abordar la posibilidad de los futuros finales o recuperatorios para poder, falta que le agreguemos prohibida su venta a menores de 18 años, promoción variada de toda la Argentina, sin recuerdo de Mendoza. No, no, no. En fin, bien. ¿Alguna duda, consulta más? Si aún así tenemos duda, no hay problema que le mandemos mensaje por privado, ¿no? No, por favor, háganlo, para eso estoy. Eso sí, eso me acordé ahora, gracias, Teo, con respecto al mail. Me disparaste justo ese trabe mental que tuve hace 2 minutos, más o menos. Es, si alguno de ustedes ocurre alguna afección cósmica a la hora de poder realizar el examen, sea Edesur, Fibertel, Telecentro, se cortan todos los cables y el coche, con los pocos, guárdenme 3 gigas de su paquete de datos para mandarme un mail, digan, profe, estoy sin internet. A esa persona puedo llegar a correrle la fecha de entrega al sábado al mediodía como máximo, porque yo tengo que entregar las planillas el sábado al mediodía. Por eso planeé en su momento de darles el examen desde la semana pasada, para que contaran con más tiempo. De hecho, son la comisión que más tiempo tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, el miércoles pasado entrega el miércoles, los del viernes entregan el viernes, pero las 3 comisiones partieron del mismo punto de partida. Todos reciben el examen el día de la bandera. Mal llamado el día de la bandera. El día de la bandera es el 27 de febrero. El 20 de junio es el paso de la inmortalidad del verano. Las cosas como son en el país. Así es. Bien. Pueden seguir mandando mails hasta que aprueben la materia. No tengo ninguna duda de que la van a aprobar y van a poder salir adelante. Eh, sí tengo duda de que me quieran escribir el mail. Por favor, háganlo. Si no, yo no puedo interactuar con un... no leo mentes. No leo mentes. Sería muy perturbador leer mentes. No, paso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa me interrumpen y seguimos. Bien, en este caso, ahora el examen también y dejamos. Bien, primero, antes de arrancar, Mickey Vainilla, 2 puntos. ¿Todos vieron alguna vez algún fragmento de Mickey Vainilla o a Peter Capusotto y sus videos? Levanten la mano los que no lo vieron. Sofía, Zoe, Yara, Diana, Anabel, Sirlen. Bien. Creo que finales oral, porque si... Diana, llévate una hojita con cosas anotadas, no hay problema. Una red conceptual para explicar, etcétera. O sea, es oral el final. Sí. No es que tenés que ir primero, por el amor de Dios, no tienen que estudiar de memoria. Tienen que encontrar una estructura ustedes para poder estudiar. ¿Sí? Sea con una red conceptual, etcétera. Pero tampoco vio. Bien, perfecto. Entonces, yo sé que no hay audio acá y esto no funciona.
funciona, pero tengo que ponerles un fragmento de Nicky Vainilla. Voy a tratar de ir traduciendo. Y nada, Diana, o sea, por algo lo mencioné varias veces como pueden llevarse una línea de tiempo, una red de esquemas conceptual o red de ideas principales, una foto, un video. El tiempo corre en el momento que hablas. Si me dicen, vamos a ver un video, yo tomé. Vamos a ver un video. Pausa, listo. El video no cuenta. Porque si no se buscan un video de 2 minutos y medio, ¡yay! No, Diana, creo que lo dije hace un montón atrás. O sea, no sé si lo dije ahora. Mi amigo el alemán en este momento no me está dejando pensar. Alzheimer. Nicky, no, este es para mí. Pero vemos este que no es apto para menos. Bien, haciendo más digerible la pobreza de los otros. Ya arranca, digamos, en la captura del video con eso, ¿no? O sea, y veamos al personaje. ¿A quién nos recordaría con ese bigotón? Ahí. Ay, mira qué lindo queda, se ve perfecto. Yo hago así y se ve para el costado así. Por si acaso, el personaje es gracioso hasta que empieza a soltársele la cadena e irse hiper rápido al sector fascistoide. Es facho. Se nota por su Alicante, nuevos mixes de especias. mención no pasa. Ahora, primero la gente, porque hay un millón de pesos invertidos en institución del vamos. Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Dice, Dios hizo a todos los hombres parecidos. Iguales. Igual. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. No son Bueno, parecidos. iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca no es igual, es parecida. Ya la Rey dice, bueno, le dice igual. Si vas a comprar una ropa de marca a la salada, parecida a un original, pero no es original. ¿Sí? Pues, a ver, parece. Bueno, sí, no puedo decir ese nombre porque saben que YouTube lo censura. Ahora, si decís Stalin, no pasa nada, creo. Pero si decís Adolfo Hitler, como había un famoso argentino que lo mencionaba, no pasa. Sí, es como, cuidado, todas las luces de alarma se le prenden a YouTube. Qué raro. Como hay buenos, sospechosos. A ver, ¿Cómo decís eso, a ver, por favor? Dios hizo al hombre y así como hizo a las plantas y a los animales Sí. para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Como el personaje Mickey Benillo, venía diciendo que hizo a los hombres parecidos, Dios hizo a los hombres, a los animales, a las plantas, y también nos dio en su infinita sabiduría personal de servicio. Ahí es cuando al principio te causa gracia, pero después decís, ¿de dónde sacó esto? A lo que me lleva acá. Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, porque vos sabés que yo soy arquitecto. Ajá. Y bueno, paso horas Dice, vos sabés que soy arquitecto, estoy haciendo horas para la comunidad. haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también, ¿no? Dice mejorar la vida de la gente y si sobra tiempo, bueno, de los pobres también. Recuerden esta manito que va haciendo acá. ¿Y esto qué es? Parece Como es arquitecto, hizo proyecto country invertido. country al revés. ¿Cómo que es esto? Es un proyecto para terminar con los encierros y las murallas de los countries, ¿no? Dice, es un proyecto para terminar los encierros de los country. O sea, como podemos ver, lo que ahora propone es country invertido, justamente es eso, lo pone así. Bien, a los barrios de emergencia le ponemos el muro alrededor y bueno, controlamos los accesos y egresos. Por eso le dicen un country invertido. Ya estamos viendo entonces para qué lado rumbea este muchacho. Esta no es la parte graciosa, es como que te produce como áspero el tipo, pero déjame ver. Cuando se pone a cantar es otra cosa, hay que decir, perdón la expresión, boludo, ¿cómo se le ocurren estas letras? Bueno, la banda, por favor. Y acá, esto es feo, esto. Acá se pone a cantar, ¿qué tendrá el mestizo? O sea, haciendo con la misma, creo que es métrica, no soy músico, así que no sé, de qué
tendrá el petizo, cuando las provoca, acá es que tendrá el mestizo. Esta parte cuando decís, qué original que es el tipo, no es por qué no se me ocurrió, porque no sé si podría ser este tipo de personajes, pero ¿Qué está programado acá en este ensayo? Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? ¿qué tendrá ese mestizo que no vive sin un empleo? Lo alimentan y lo visten, yo trabajo, no le veo. Se alimentan, lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. ¿Qué tendrá ese mestizo? No sé nada, está tirado. Para mí que hace mestizo lo subsidia el Estado. Para mí que ese mestizo lo subsidia el Estado. Se los voy a poner en el chat porque a partir de acá, minuto 2:03, o sea, es donde te causa un poco de gracia, por decir, por la originalidad de cómo haces bien meter todo esto acá. Es además que un mensaje, el mensaje que está dando, que decís, Dios mío. Uno entiende que es en parodia, pero recordemos que hay mucho adolescente que por ahí lo consumió y dice, tienes razón. No estás entendiendo. Y ahí, parame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí es donde se me va la rima. A ver, Dice, ahora viene el estribillo y se me va la rima, porque se le suelta la cadena. ¿qué tendrá el mestizo? ¿Qué le dan planes sociales? Tendrá el mestizo, que le dan planes sociales, Le dan planes trabajar y así mantienen le dan planes trabajar. vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale! No. Dice, no me sale, ya se le soltó la cadena. Ese tipo de personaje es, pasado este momento, ¿sí? Gracias Capusotto por dejarme el video un segundo, ¿sí? Es lo que iba a ir abordando acá el texto. Uno se pregunta, ¿cómo? Bien, justamente de hecho dice, en este breve ensayo nos proponemos pensar o polemizar sobre los contenidos políticos e ideológicos de la sociedad post-menemista. Eh, cómo leer lo que quedó, lo que cambió y lo que persiste en los primeros años del siglo XXI. Esto ya sería post-2001, o sea, 2002, 2003. ¿Sí? Si mal no recuerdo, creo que justamente acá cita el caso de el country invertido y en un momento, sí, acá habla que están dentro de un country justamente, y dice, son potencialmente un peligro social, tienen una tendencia natural al delito, la agresividad, por eso, cuando nos encontramos en el country cerca del clubhouse, nos asustamos. Enseguida nos dicen, no te preocupes, esos morochos no son hostiles, son albaniles, obedecen y son gentiles. ¿Sí? A ver. Dice, todos ellos se van siempre al terminar sus trabajos a sus casas en el conurbano. También el latino, el inmigrante que es pobre y viene en hojotas merece un trato preferencial. Debe ser arrestado de antemano, obviamente. Podríamos agregar en el tono que con las políticas locales de seguridad. La medida educativa, 3 o 4 años de averiguación de antecedentes, son necesarios para que vuelva a su país y no le quite trabajo a los argentinos. A ver, ¿por dónde va esto? Post 2001, algunos sectores de la clase social, de las clases medias, vamos a decir, en otro texto, Adamowski, ¿qué empieza a ocurrir? En cierto modo, digamos, arranco con esta imagen acá. ¿Sí? El texto de Adamowski va a ser todo un recorrido de análisis de la clase media pensando en, a ver, cómo estas personas de clase media vienen sobreviviendo a diferentes crisis eh, económicas. De hecho, acá en el final, en la tercera hoja, al final dice, por ejemplo, tremendos títulos elegidos son grandilocuentes por sí solos, por citar algunos. Requiem para la clase media en el 75. Estamos hablando del Rodigazo. Castigada clase media, post-Rodigazo. Clase media, todavía existe 1982. Bicicleta financiera a pleno y acá pico de hiperinflación para el gobierno de facto de Videla. ¿Sí? Clase media se siente ahogada en una economía que no crece. 1988, alfonsinismo. Ya estábamos salidos de, empezando, perdón, sí, ya estamos con el plan austral, se había acomodado un poco la economía, pero después, fin de la clase media en el 89, hiperinflación el 4000%. ¿Sí? Adiós, clase media, adiós, 1992,
Es interesante esto. En el 92 la clase media adiós. ¿Sí? O sea, ya la hiperinflación en el 92 nos termina de matar a todos, pero en el 96 desaparece la clase media. Y después, clase media, un agradecimiento de nuevo al que escanea, y lo escaneó al revés. Vamos a rotar. La clase media seguirá achicándose, vaticina, en 1999. ¿Sí? O sea, lo que ve haciendo Adamowski es un recorrido de la clase media a lo largo primero de los medios de comunicación y luego de ir viendo ciertas cuestiones, como decir, che, pero están aguantando todas, ¿sí? Habrá algunos que habrán dejado de ser clase media, otros que se mantendrán, algunos podrá ascender en la escala social. Para interactuar un segundo con ustedes. Hoy, 26 de junio del 2023. ¿Qué se necesita para ser clase media? Los leo, los escucho. Para ser clase media, tener un sueldo de 300.000 pesos por mes no estaría mal. Bien, si hubiera dos sueldos en el hogar. ¿Sí? Porque, a ver, primero, hoy si prenden la televisión, hoy es 26, el viernes es 30. Bien, cuando estemos, por ejemplo, cuando yo esté tomando finales, el 12 de julio, ya se va a saber el índice de inflación y van a hacer el cálculo de cuánto se necesita para ser clase media, cuánto para no ser estar por debajo de la línea de pobreza y cuánto para no ser indigente. ¿Sí? ¿Notaron que jamás te dicen cuánto hace falta para ser clase alta? Interesante. No lo googleen, por favor. Es como, oh, Dios. Sí. Pero, por ejemplo, hasta principios de junio creo que era 280.000 pesos para no ser pobre. Esto, recordemos que es para una familia tipo de 4, o sea, 2 adultos a cargo, 2 menores y dueños de una casa, que con 280.000 pesos, que tengan que alquilar un 3 ambientes, ya estás hablando de 180. Te quedan que 28.000 pesos para 4 personas para servicio, comida, vestimenta. 28.000 pesos sale una campera. O sea, este, a eso. Eh, pero, por ejemplo, para hacer clase media hoy tenés que estar hablando de, también, esto es una cuestión no tanto aspiracional de querer ser uno de clase alta, sino que va por el hecho de decir, bueno, ¿cómo gastas tu sueldo? ¿Sí? Que dicen, bueno, para hacer clase media tenés que estar arriba de los 450.000 pesos, porque eso implica que tenés plata para ropa, esparcimiento, heladera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo loco es que esto, yo recuerdo que antes enseñaba algo muy importante para el crecimiento de toda nación, que no iba al lado del consumo, era la base del ahorro. Y hoy eso no se está enseñando. Primero porque no tenemos una economía de crecimiento fuerte y puro. ¿A qué voy? Tenemos muchas políticas de contención social que necesitamos ahora que esa contención social se vuelque en el mercado laboral, que en cierto modo hay como un acuerdo entre todo el arco político de que ciertos planes sociales pasen a ser estímulos de trabajo. Es decir, si una persona recibe un plan social por trabajar, por plan trabajar, eh, seguramente si tiene una profesión, tratar de ubicarlo, es decir, sos albañil, sí, perfecto, tenemos que hacer un plan procrear, vení, pum, trabajás en esta empresa, nosotros pagamos esta parte del sueldo, vos pagás el resto y las cargas sociales. ¿Por qué? Porque ella tiene un plan con nosotros. Listo.
sea, hay cierto consenso en el sentido de decir, necesitamos que ahora esta persona que está con un plan trabajar, sí, no me alcanza tampoco, porque decís, siguiendo la línea de Mickey Vainilla, sigue diciendo, ay, que tienen planes sociales, que no hacen nada, que esto, que lo otro. Eh, aunque juntes, si tuvieras una familia tipo de 4, aunque juntaras todos los planes sociales, no llegás a los 300.000. Y la expresión típica es, bueno, pero que salgan a trabajar. Pero son pobres porque quieren. Ay, Dios mío, ¿cómo le escuché esa frase? Y me decís, mirá vos, digo, no tenés ni, perdón la expresión que voy a hacer ahora, no tenés ni puta idea de lo que sale vivir en un lugar así. Y era, y te miran como, tipo Mickey Benilla reacciona, como diciendo, mirá, una garrafa cuánto sale, 300 pesos. Es lo que vos pagás seguramente de tarifa de gas por mes, tranquilo en tu casa. Y sabés que abrís la llave del gas y hay gas. Una garrafa te puede durar 10 días en invierno, porque la usás también para bañarte, si es que no tenés calefón eléctrico. Ah, pero dependés de que de sur no corte la luz, porque es interesante, todos compramos aires acondicionados y ahora la luz se corta en invierno. Antes eso no pasaba, porque decías, bueno, tengo gas, pero decís, todos nos volvimos eléctricos, entonces ese gas tendría que estar en el industria. Bueno, no analicemos mucho porque decimos, ¿qué está pasando acá? Y son muchas ideas que no son buenas empezar a pensar. Como diría un contemporáneo artista, músico del funk argentino, es por no hablar de cosas. Bien, ¿por qué digo esto? Porque justamente el texto luego de Adamowski va a ser todo un recorrido, vuelvo a rotar, de cómo todo el arco, digamos, social, en cierto modo, no solo, para hablar de clase media suena como, es la clase media. Bueno, pero tenés la clase media que está asociada a el sector productivo, sea una pyme, sea un productor rural pequeño, sea un docente, sea un pequeño comerciante. Sí, o sea, la clase media está metida en todos esos sectores. No es que la clase media es solo un fenómeno urbano, ¿sí? Y luego lo ha mencionado un tipo, como digo, el padre de Macri dice ahí como, eh, los empresarios creían que la clase media es algo netamente urbano y porteño. Recuerda a alguien. Eh, pero bueno, el recorrido de Adamowski va por ese lado, de presentar todas las agrupaciones sociales, sean empresariales, sean sindicales, sean confederaciones del campo, de trabajadores, etcétera, que se van a ir como uniendo para ir en contra de todas las medidas de los 90. Eso es como para haber marcado una tendencia. Hay ciertos sectores de la clase media que está bien, vivías con el 1 a 1, pero tenías que ir resistiendo un montón de cosas, ¿sí? Es muy fácil pensar que una persona que antes que producía, por ejemplo, textiles, ahora le sale más barato importar, entonces me ahorro toda esa plata. Es muy fácil pensar como que Garca es empresario. A su juego lo llamaron, por ahí tuvo que aguantar todas las anteriores del Rodrigazo hasta el 92, todas las crisis económicas había por haber, y dijo, bueno, ¿sabe qué? A ver, chao. Esta es la mía que tengo que recuperarla. Y por ahí hoy está siendo de nuevo productor de textiles, ¿sí? Anda a saber los que son los recorridos acá. Pero está muy bueno el texto en ese sentido. Nos hace un recorrido también de entender, por ejemplo, pueblos petroleros van a ser los primeros en levantarse, a hacer fenómenos como acá lo menciona, de puebladas, o los primeros piquetes van a ser no en lugares inocuos, Utralcó, Plaza Huíncul en Neuquén, Tartagal Mosconi en Salta. Esto porque estos pueblos son privatizaciones de YPF, ¿sí? Esos 4 lugares son 4 pozos petroleros, ¿sí? Al cerrar YPF esos pozos petroleros, todas las personas que dependían de los empleados por ahí para, que decían, pero ¿cómo pueden depender de 20 petroleros acá? Muy sencillo. ¿A dónde va a comprar el petrolero cuando cobra el sueldo? A la despensa, ponerle de Sofía. ¿A dónde va a comer a la noche? A la fonda que tiene Firlen. ¿A dónde va a jugar el hijo? A la casa de maquinitas de Tiago, ¿sí? Porque el padre de la plata y ve cómo activa economía por todos lados. Y Sofía, ¿a quién le compra producción? Firlen, ¿a quién?
y Tiago tiene que pagar los impuestos municipales que sirven para todos los que barremos la calle, etcétera, etcétera. Decís, por tanto, sí, despedir personas de una empresa que producía petróleo encima. Porque, por ejemplo, me acuerdo en los 90, creo que fue el programa del periodista Jorge Lanata, se fueron a Tartagal y los tipos mostraban, mira, ahí está el pozo. Iban al pozo petrolero y con tipo con una tira de Coca-Cola, metían, sacaban petróleo y decían, mira, acá tenés petróleo, tomá, llevá. Y dice, ¿en serio? Sí, mira, le tiraron un fósforo encima y se prendía fuego, decías como, petróleo. Y está acá, pero no lo explotan. Demostraban cómo las privatizaciones de YPF, ¿qué hicieron? Si YPF tenía 25 pozos petroleros activos y en exploración, de repente pasó a tener 4. Los otros 21 los cerró. Y bueno, cerró 4 pozos, cerró 21 pozos petroleros con sus respectivos empleados. Porque ¿qué descubrió YPF? Que era lo mismo traer petróleo de afuera, que se lo comprara YPF a Argentina y que la plata le volvía a Repsol España. ¿Qué negocio? Como diría el meme. A ver, para que entiendan lo que estoy diciendo. Para que pase. Ay, ahora me ponen conmigo. Bien. Está sigue existiendo Wendy, mira vos. Está bueno. Unos amigos me invitaron a una fiesta. ¿Me dejas ir? Pídele permiso a tu papá. Pero yo quiero el meme. Jugada. Bueno, el meme de maravillosa jugada es como, cada vez que haces algo, maravillosa jugada. Es decir, ¿cómo podemos explicarlo? YPF Argentina que compra petróleo a Repsol YPF España, que vale 1-1. Encima de eso es como, es lo mismo, pero fíjense como una empresa, es lo mismo producir petróleo acá que afuera, sí, porque aparte cuando se privatizó se dijo, había una cuestión previa a la privatización que era el valor del petróleo argentino se medía por valores de Argentina y después con las privatizaciones, perdón, muy rápido, por el café, se pasó a hablar de el valor del barril de crudo, es como que empezamos a tomar todo acorde a lo internacional. Entonces a partir de ahí todo cambió. Bien. Entonces, YPF despidió gente. YPF se autocompra, aparte de eso, se autocompra petróleo. Dicen, no, somos dos entidades diferentes. Son el mismo dueño con el mismo domicilio. Pero se lo permitían. Y de ese modo encima, se lo compra YPF y el dólar va para allá y el petróleo se vende acá. Es decir, me sería lo mismo. ¿Sí? Eso va a producir piquete, es decir, protestas sociales. El piquete era con una olla, a veces vacía, y a veces le ponían algo. Traducción, cuando llegaba la hora del mediodía, cada uno iba aportando algo y que se comía lo que se podía. O como diría mi cómico tucumano favorito, el oficial Gordillo, lo que haya se podía. Pero bueno. Después a ver. Por ejemplo, miren, un estudio contabilizó 685 cortes de rutas en todo el país entre octubre del 93 y octubre del 99. O sea, en 6 años, 685 cortes. De ellos, 36,8 fueron protagonizados por asalariados, o sea, desempleados, pero también ocupados, que en realidad eran la mayoría. Contrariamente a lo que se suele creer, 47% fueron organizados por pequeños y medianos propietarios y productores agropecuarios, comerciantes y otros empresarios o estudiantes, la mayoría de las veces encuadrados en entidades multisectoriales preexistentes. Es decir, el texto también nos va a ir marcando eso que les decía de cierta resistencia de la clase media, porque, ok, el que tiene empleo, el que quedó, digamos, al lado de los empleados, fue acomodándose dentro de este 1-1 y ver qué puedo hacer. El que quedó fuera va a estar medio encuadrado en este texto, decir, bueno, ¿cómo las fueron surgiendo? Y acá es lo que les mencionaba antes, en la hoja 7, el tema de la 1993, ámbito financiero, publica un artículo diciendo que la clase media es como la acusaban de ser una llorona. Primero fue el ministro de Economía de Menem, Roque Fernández,
Quiere decir que la clase media no tenía de qué quejarse e incluso intentaron culparla de ser la principal evasora de impuestos. Recuerden, el texto anterior que vimos decía, la clase media es la principal, no evasora de impuestos, pero lo que tienen más dólares en el colchón guardado o en el exterior o bla bla bla. ¿Sí? No obstante, después aparecen dos empresarios poderosos del país que son Amalia de Fortabat y Franco Macri. Amalia de Fortabat, de la Croce de Fortabat, ¿sí? Malita la Croce de Fortabat, es el nombre correcto, fue la dueña de Loma Negra, ¿sí? Que es la cementera, que está en Olavarría. Que cuando en los 90 se privatizan los trenes, la señora dice, yo quiero el tren que va de Constitución a Olavarría. Se bajó los fletes de 20 a 0, casi, a 1, ¿sí? Porque comprarse el tren con la vía era como, ¡yay! La mercadería va y viene, yupi, listo. Debo conocer un poco la historia de Franco Macri, ¿sí? No es porque me fascine, pero entender cómo una persona que vino al país, que no sabía hablar el idioma, ¿sí? El italiano, pudo hacerse desde abajo y enseguida, no enseguida, pero quiero entender todo el recorrido del tipo económico, es decir, cómo es que pudo hacerse en este país y generar ese emporio de empresas. SOCMA es las empresas del grupo Macri, si mal no recuerdo. Grupo Macri, Correo de Comunicaciones y Comunicaciones Estatales, Movicom, mirá, la vendieron en el 99 a Movistar. Pago fácil 2006, pero Argentina 2003, sí. Pero SOCMA empresa, sí. Grupo Macri, ahí está, SOCMA. A ver qué. Fallida limpieza del riachuelo. La licitación para construir. Tuvo para la construcción. Derrotan la licitación para construir la central eléctrica de Río Turbio. Venta de vagones de subte. Sí. Fallida rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas. Sí. Concler de transporte. Comara, equipos de gas. Minería, geometales. Línea de transmisiones del litoral, electricidad. Cherry, sí, los autos Cherry son armados por SOCMA. Ecotecno, servicios ambientales en Uruguay. Yuto, agrícolas y ganaderas. Yacilec, transporte de electricidad. GEA Drilling Service, servicios de virtual. Ven, pero ¿cómo todo este tipo, cómo este tipo pudo armar todo esto? Es como, ¿cuál fue tu primer peso y cómo lo gastaste, chabón? O sea, está muerto. Sí, descansa en paz, lo que quieras, pero es como, ¿cómo fue tu recorrido de decir, a ver, no sé, me puse a limpiar botas, gané 10 pesos, esos 10 pesos compré esto, lo vendí por 50, después bla, bla, bla? Entender la mentalidad de un comerciante para llegar a un gran empresario es lo que siempre me llama la atención. No por la figura Macri, sino por la figura abstracta. Por ejemplo, me llama la atención entender cómo un pibito en una granja en el medio del centro oeste de Estados Unidos se ponía a desarmar un reloj todos los días y entender cómo funcionaba y después decir, hay que hacer un auto barato, entonces voy a hacerlo por T. Y decir, ¿cómo lo hizo? Y se puso a armar un motor en la casa con partes que encontraba en la ferretería más todo lo que tenía en la casa. ¿Cómo pasó del motor de un tren a un motor de combustible? Porque no daba ir tirando carbón en la parte de atrás del auto para que vaya más rápido o más lento como en los Simpsons. No. Entonces, acá la Croce de Fortabat y Macri lo que hacen es como dar consejos, estos que les mencioné, dice por ejemplo, añoran tiempos viejos, deben adaptarse al nuevo país, aprender inglés e incluso pueden mudarse al interior, porque ellos entendían que la clase media es porteña. Mirá vos, entonces, de nuevo, ¿dónde ubico al comerciante vendedor de medias, de ropa interior, de botones, de hilos de un pueblo? A eso voy yo. No, como decir, ok, bien. Eh, dice, tanto era lo que habían cambiado el clima cultural de los años 70,
Ahora no eran las críticas de la izquierda a la clase media los que hacían escuchar en los medios, sino de los más desvergonzados entre los ricos. Algo que también me acuerdo, ponele, fue durante el gobierno de Macri, que durante el gobierno del actual presidente Alberto Fernández no lo escuché todavía. No digo que no haya estado, lo escuché. Me acuerdo así, en el gobierno de Macri fue Piñero. En el gobierno de Cristina, no me acuerdo si no hubo uno, que lo haya dicho, así que no voy a decir que lo hubo porque si no tengo una fuente no, pero ¿a qué voy? En el gobierno de Menem sí lo hubo, que en un momento es Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía, le están haciendo una entrevista y dice, ¿usted cree que por el lugar en donde vivo, por que mando a mis hijos a la escuela San Andrés, ¿usted cree que yo puedo vivir con 10.000 pesos por mes? Recuerden que estamos en el 1 a 1. Yo creo que el que estaba comiendo fideos, digo, este tipo gana 10.000 pesos. Está bien, uno siempre dice, no, bueno, tienen que ser bien pagos. La cosa era, en los 90 decían, no, hay que pagarles bien porque así nos roban. Que roban igual, ¿eh? Y ahí siempre parece que te digo, bueno, pero roban, pero hacen. Espero que no robes. Esperen que yo les justifico esto. Estoy buscando Avenida del Libertador. Creo que es por acá. Este es el decorativo, debe estar por acá. Ponele, a ver, déjenme ver. Juro que tiene sentido con lo que voy a decir. Esperen un segundo. Sí, sí, es acá. Si mal no recuerdo, por tener imagen de algún video, este es el edificio donde vivía, o vive, no sé, no me interesa, Domingo Felipe Cavallo, o sea, Avenida El Libertador y Ocampo, ¿sí? Al lado de una embajada, cerca del Museo de Arte Decorativo, o sea, él no podía vivir con 10.000 pesos acá. Edificio de Cavallo. Edificio de Palermo, no, no, Cavallo, bueno, sí, también es medio. Se incendió el edificio de Caballo en el 2006. Mirá vos, qué locura. Sí, ahí. Sí, es el mismo, el Emboque. Ahí. Bueno, él vivía acá y le preguntaron, pero señor, ¿usted cuánto cobra? ¿Usted se piensa que por donde yo vivo, que mando a mis dos hijos a una escuela privada que se llama el Colegio de San Andrés, puedo vivir con 10.000 pesos por mes? ¿A qué voy con esto? Es una expresión típica de estos desvergonzados entre los ricos, digo yo. Me acuerdo de Pinedo, en el año, sería 2017 creo, sí, 2017 más o menos, decía, no, nos tenemos que subir el sueldo. Yo no puedo vivir con 385.000 pesos por mes. A mí la mandíbula me llevó a China y me la mandaron por FedEx para hacer así. Yo creo que en el 2017 se estaba ganando 25.000 pesos trabajando doble jornada y todo, y dije, ya, bueno, me rompo el culo, bien, como que era el sueldo medio, digamos, de ahí para arriba, de todo lo que era clase media, ¿sí? Y este se quejaba por 380.000. ¿A qué voy con esto? Cuando hay elecciones, vieron que siempre hacen una mega lista, y, perdón la expresión, más para ustedes que viven en provincia de Buenos Aires que tenés presidente, vicepresidente, senador, diputado, intendente, legisladores o concejales, el consejo educativo y no sé qué otra cosa más. Es como, son 8 cargos así. Tenés que empezar a doblar las sábanas desde que salís de casa, ¿sí? Como para llegar y decir, y ahí tengo mi voto, ¿sí? No quisiera estar en los pies de un presidente de mesa de la provincia de Buenos Aires. Todo eso y encima imagínate que corten una de cada una. Sí, sí, por Dios.
Andaba una acá, otra allá, otra acá, otra allá, otra acá, otra acá. Un dolor de cabeza, pero bueno. Eh, ¿Por qué mencionaba esto? Cuando haces una lista de diputados, te ponen a los primeros 30 que van a entrar y después los otros 11 que están en ascuas. Yo me imagino que el número 41 de acá abajo de la lista, versus Pinedo, que era el primero de acá, dice, yo no puedo vivir con 385.000 pesos. El de acá levantaba la mano diciendo, yo sí, sáquenlo y pónganme a mí. Diciendo, si no puedes vivir de esto, renuncias al dato. Y si no te vas, es porque creo que en realidad podés vivir con esto. ¿Qué te está gustando, chiquito? Y sí. Pero es muy común que eso, que a mí siempre me hace ruido, que cuando dicen, bueno, se juntaron a debatir el salario mínimo vital y móvil. ¿Quién? Los sindicalistas que ganan un montón de plata, con los empresarios que son medias empresas que ganan otro montón de plata, y los del gobierno que ganan otro montón de plata y te dicen que vos estás bien que ganes esto. ¿Por qué? O sea, todo bien con el empresario que me da laburo y el sindicato que me representa. ¿El político por qué tiene que ver? Cállese la boca usted. No conoce de trabajo privado. Dice, no, sí, sí, yo tengo una consultora. Ah, la que vos contratás con los medios para que te paguen a vos con la pauta. Es un quilombo, pero entendés que nunca. Perdón, se me soltó la cadena un poquito. De hecho, nunca se pongan a averiguar de quiénes son las consultoras que utilizan los medios de comunicación, porque es muy fácil. Mirá, lo va a estar sentado hoy de 7 a 9 en el grupo Sarasa. Bien, pero bueno, empresarios aconsejan siempre que hagamos más. O sea, es la famosa, es como la frase de los radicales. Hay que flexibilizarse más, pero que no se rompa. Es como, trabaja más, que esa es la solución. Ok, yo trabajo más, vos pagás todos tus impuestos. No, no, vos trabajas más, yo no dije de pagar impuestos. No, no, también es importante eso. Pero bueno, la evasión fiscal aparentemente es lo mismo que 100 de clase media evadan versus un empresario que evada. No, no creo que van en el mismo modo. Evadir es malo, punto. Pero bueno. Le ha marcado. Bueno, acá la clase media camino a la rebelión. Esta parte de Adamowski empieza a ser como el final de la película. Quiere decir, bueno, van a llamar a Caballo de nuevo para que se haga cargo del Ministerio de Economía, mantener andando, pero Caballo, que ya conocía las medidas del consenso de Washington de recorte y ajuste, se le ocurre una más. ¿Sí? El plan de déficit cero, hecho ley a fines de julio, se tradujo en un recorte compulsivo del 13% en sueldos de docentes, empleados estatales y jubilados. Y siempre me agarro de acá para decir, es muy loco pensar que siempre dicen sobre docentes, empleados estatales y jubilados hay que hacer el recorte porque es donde más se gasta. Y decir, bueno, y en los cargos de los políticos, ¿por qué no recortar también, ya que estamos? Ah, no, pues eso es un gesto simbólico. Un gesto simbólico como de, por ahí, miles de millones de pesos que podés, ¿eh? Es como, uso una frase de Feynman que es muy buena, con la tuya recortá, tenías con la tuya. Es muy simpático ese tipo cuando habla así, dice, con la tuya. Saquen el pochoclo y disfruten porque esto va para atrás. De que digas con la tuya. Eso no. Simpático. Bien. Y lo que va a seguir haciendo, digamos, Adamowski en ese sentido es presentar justamente también de nuevo cómo es la circulación del discurso en los medios de comunicación presentando a la clase media. Esto de, ya venís vapuleada, venís golpeada, tenés que aguantar, vamos que va a salir. Entonces lo que va a ocurrir aquí es, a partir del mismo mes, dice, esto se refiere a, no recuerdo, octubre, en, perdón, marzo. Poco antes de la selección de signos de mayor interés en defenderla políticamente la clase media. Bien, perdón. Cuando se salga de la convertibilidad, producto de que se salió de las rúas, y llegamos al balde, el balde va a ser algo sencillo. Divide y reinarás. No puede ser que piquete y cacerola la lucha sea una sola. No, tenemos que hacer. El piquete es una cosa y la cacerola es otra. Parecen lo mismo, pero no. La cacerola es porque le tocaste el bolsillo a la clase media porque era de acá.
el piquete era un fenómeno que decían, no, no, aparte de eso, siempre es push, push, el piquete es de afuera. Es algo como que, no, ¿verdad? El piquete hubo acá, bien, una poca cosa. Pero a partir de la época de Dualde, la presidencia va a ser el, ¿cómo dividir si reina la? Sencillo. Si le tocamos el bolsillo a la clase media, lo que vamos a hacer es una política de subsidios. Y de ese modo, si yo te subsidio la luz, el agua, el gas, ponele que está el teléfono, este, te contento, porque es esa plata que el Estado pone en vos, vos puedes usarla para otra cosa, sea para consumir, sea para ahorrar, sea para hablar, ¿sí? O sea, consumir, ahorrar. Más no se me ocurre qué hacer con el dinero, perdón, pero es la imaginación que tengo en este momento. ¿Bien? Entonces, eh, vuelve a hacernos una descripción de pequeños grupos económicos tipo asociados con sectores medios de la producción que hacen marchas, reclaman, etcétera. O sea, no todo era feliz y doña con el uno a uno. A ver, ninguno de los textos que vimos lo plantea así, pero no, no está mal decirlo. Y después ya llega a la cuestión del 2001, ¿sí? A la rebelión con múltiples protagonistas. Y decir, bueno, van a estar los desempleados, los jubilados, los ahorristas. De hecho, el otro día me vi algo bastante gracioso. En el 2001, uno de los representantes de los ahorristas era Nito Artaza. Y después del producto del 2001, se puso a militar en la Unión Cívica Radical. Y bueno, está bien, cerraron las listas y no están nada. El otro día estaba en una foto con Scioli. Esto de que pueda ser radical peronista o peronista radical, la verdad que ya para el próximo manual de política y sociedad de acá a 20 años me va a tener totalmente desconcertado. O sea, como diciendo, pero estabas acá y ahora, en fin, no hay mucho que explicar ahí. Yo lo dejo a los sociólogos que analicen eso. Yo voy a esperar el tiempo prudente para que se escriba esa cuestión, que son 20 años. O sea, cuando me esté jubilando. Ya tengo la imagen de portada del libro. Un pocho. Saquen y disfruten. Historia de la política argentina en el 2013 en adelante. Ah, qué buena idea. O luego una bolsita de maíz sin callo. Como, ¿esto para qué? Disfrutar. Leer esto te va a producir ganas de rol. Es una película, o es comedia, o terror, dependiendo de tu gusto. Hoy en el colegio agarré a un par de chicos que sé que militan en la cámpora y digo, yo me acuerdo del 2009. No pasa nada. Todos se van con... Basta, salir, no me jodas. Así, no, 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 te estoy jodiendo. No, dice, no, 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 nos queda otra que irnos con... Pero vamos a militar a él. Vamos porque voy. Digo, sí, es para la lógica del mundo. Perdón, le digo, pero la expresión es más justa. Me dice, esa es buena, ¿eh? Te la voy a robar. Robala, no hay problema. No me provoca autoría, salvo que pague en dólares regalías. Nos reímos jajaja, cada uno se queda. Tiene que ver con esto. El 2001 fue un parteaguas también en temas de competencias políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Posterior a que suba Dualde en el 2002 y que ya había cuasi monedas dando vuelta por todos lados, los Lecop, los patacones, y cada provincia tenía su moda. Es como emitiendo esa moneda, cómo la iban a desarmar a futuro. O sea, va a llegar el momento de las elecciones. ¿Pero por qué? Se tuvieron que adelantar. En el puente Avellaneda, una multisectorial piquetera estaba reclamando poder ingresar a Capital y marchar. La policía bonaerense en el puente de Avellaneda estaba cortando con el comisario a cargo y empezaron a reprimir. Si no hubiera sido por el fotoperiodismo, jamás hubiéramos tenido esta imagen. Perdón, lo tengo que poner esto. Va a estar censurado para este video. Acá tenés a Costec y Santillán, ¿sí? El fotoperiodista fue el que sacó esta foto. Tenemos acá esta escopeta que está disparando y de este lado hay otra foto que hay otro de allá sacando así de frente, porque este de azul que se ve acá es el comisario. Esto es el ingreso a la estación Avellaneda.
acá ya se ha muerto esto. Nunca me acuerdo si es obsequio o transfusión. Y la otra foto, acá es importante esto, acá la está encañonando, ¿sí? No se logra ver qué es lo que ocurre acá, pero lo importante es en esto, la secuencia de esto. Lo matan adentro y después trasladan el cuerpo afuera. Si acá lo tenés vivo, al lado del cuerpo de su compañero, ¿sí? Luego lo tenés caído, que ya recibió el escopetazo, porque acá está arrodillado. Acá está levantado y está haciendo con la mano así. Y donde se puede acusar a esta persona de haber disparado no con posta de goma, sino con plomo, es al lado del cuerpo, a ver, déjame ver, no me acuerdo si en esta sí, acá, ahí abajo hay un casquillo rojo. Ese casquillo rojo significa que es de plomo y no de goma. Las postas de goma son de color verde. Las postas rojas en las escopetas estas, ¿sí? Es de plomo. Si no hubiera estado el fotoperiodista este, como dice la primer foto, yo vi cómo lo mataban. Si esta persona no sacaba la foto acá, de este cuerpo acá y después a futuro de, no me acuerdo si es Darío Costello, pero ahí caído con el cartucho rojo del costado, estas personas estaban por fraguarlo. En un momento dijeron, no, fue entre ellos, porque los piqueteros tenían dos caños, uno más chico que el otro, lo que hacen es ponen el cartucho adentro, con el otro le pegan de atrás y disparaban. Cero precisión, porque ponerle dos caños así y hacer así, el tiro te puede salir para cualquier lado, ¿sí? O sea, pero bueno, una vez hablando con una persona dijo, eso hubiera sido muy complicado porque decís, o entre dos, uno tenía el caño adelante y el de atrás disparaba como si fuese un cañón viejo, pero de a uno es re complicado porque vos tenés así, cuando haces así, el caño se te fue para cualquier lado y disparaste a cualquier lado. Quisieron simular como que se habían matado entre ellos y decís, ajá, y trasladaron los cuerpos de adentro de la estación, o sea, de la escena del crimen mismo, que están adentro, hacia afuera. Lo mismo pasó en otro lado, previo antes, pero fue en 2001, que la masacre de Fuego. ¿Sí? En una estación de servicio, estos tres jóvenes estaban adentro, tomando algo, pasando un tiempo, diciéndose, jajaja, ven una imagen, si mal no recuerdo el estrés, como que ven una imagen en la televisión de las escenas de diciembre del 2001, y como que festejan en joda de que le estaban cagando palos a un policía, ¿sí? Entonces, ese señor que ven ahí abajo, se encontró con su comisario retirado, se levantó y le disparó a los tres y los mató. Pero no conforme con eso, lo que hizo fue, agarró los cuerpos adentro, no se llega, pero esa es la parte de adentro ellos estaban adentro de acá, que era una estación de GNC. Desde ahí adentro los arrastró hacia la zona de surtidores y el tipo llama a la comisaría diciendo, hubo un intento de robo, vengan. Ya cuando llegaron y fueron los forenses, dijeron, hay algo mal. ¿Por qué los cuerpos están acá adentro y la sangre inicia allá? ¿O por qué está todo este camino de sangre desde adentro hasta acá? No, quisieron robar. Ah, ¿y el arma? Ah, no sé dónde estaba. ¿Cómo sé que quisieron robar? A ver. Y bueno, juicio, por suerte, eh, pero, a ver, no sé si era como... Bueno, en fin, todo esto corresponde justamente a estos momentos, ¿sí? Eh, va a tener que adelantar actual de las elecciones producto de la cuestión de Puente Avellaneda, ¿sí? De la masacre de Avellaneda le dijeron porque tiraron a lo que fuera, ¿sí? Entonces vamos a llegar a un nuevo escenario que decís hay que decidir. Las elecciones. Y dentro de todas las opciones, yo me acuerdo de una muy cómica, que es la de eh, Alberto Rodríguez Agra, ¿no? Sí, Alberto Rodríguez. Nunca me acuerdo si es Alberto. No está acá en el texto, pero era como que estaban las elecciones generales y Alberto Rodríguez A en un momento declara entre los medios, dice, estamos ganando, yo dije, mierda, a ver dónde. En la mesa número 50, con el número 54 de Necochea. ¿Vale? En el mundo no sabía que ganando en una mesa podía ser candidato a presidente.
no lo voy a dejar pasar, sería un pecado no poder verlo. Ah, fue el otro. Ah, no. Repito, la mesa de Necochea, que los medios de comunicación recién se negaron a darla. Un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires que muestra una tendencia, que no es un boca de... Se dice, repito, porque los medios de comunicación se niegan a darlo. Una mesa emblemática de la provincia de Buenos Aires, donde muestra una clara tendencia, no un boca de voz, una tendencia. Hermosa. La política argentina, hermosa. ¿Sí? Pero bueno, se lo dejo ahí para que Esto ha sido contado en las urnas, que dice, Rodríguez A 180 votos, Menem 153, Kirchner 56. Ahí decía, por ejemplo, que en la mesa 86 creo que es, de Necochea decía, Alberto Rodríguez A 180 votos, Menem 150, Kirchner 56. La mesa 86 de Necochea. Así que si esto se lo toma con boca de urna o como tendencia electoral, es absolutamente espectacular el triunfo que estamos logrando. Y Rodríguez... Dice, si se toma esto como una muestra, entonces es espectacular el triunfo que estamos logrando con el diario del lunes, chicos. Yo no me acuerdo, ¿quién ganó en 2003? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ya? Sí, ya sé, me acabo de dar cuenta que ustedes en el 2003 por ahí no habían nacido. Pero para los que éramos nacidos, no, fue Menem. Ah, los agarré, Pichín. Y es que el que ganó, estoy hablando de primera vuelta. En primera vuelta ganó Menem y segundo Kirchner. Kirchner con el 20%. A ver, resultados. Primera vuelta. Esto, a ver. Esto no es 2003, señores. ¿Por qué pones 2003 y te tira cualquier bolazo? Google no está haciendo bien tu trabajo. Escúchame cuando hable. 3, Argentina. Ah, miren, ahí está. Menem 24, Kirchner 21, López Murphy, que era el ministro de Economía de la Rúa, que iba a hacer el plan Fénix, cambiar todo y bla, 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 17%. Elisa Carrió, 13.9. Y Rodríguez A, que estaba ganando en la mesa 86 de Necochea, 13.9. Así que, bueno. Y después decía, acá está, resultados escrutados, 24, 22, 16, 14, Rodríguez A, otros 9%. De hecho, ¿cómo es? El texto nos va a mostrar justamente eso en un momento. A ver, esperen que yo vea la última parte, que es la parte interesante. Hace toda una cuestión de los ahorristas, etcétera, bla. Pero vamos a ver, el regreso a la obediencia es lo que les mencioné antes de, bueno, vivir y reinarás. Si yo logro que la clase media deje de hacer esto o de reclamar, vamos por acá. Pero ahí aparecen los reclamos organizados de ahorristas, frente a la corte, etcétera, la propiedad, bla, y ahí es donde aparecen tortas y esas cuestiones. Pero vamos a la parte ya del 2003. Bueno, acá. Media, bla, 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 bla. Fortalecer nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. Ah, bueno, en esta última página. Hola, ¿cómo va? ¿De lado? Qué bueno. Un segundo. Oh, bueno, ya termino y ahora estoy con vos. Bien, perdón. Voy redondeando un poco esta última idea. Dice,
por un lado, digamos, todos los presidentes van a tener sus ideas, era refundar la patria, etcétera, etcétera, pero, de hecho, el spot del 2003 de Menem es buenísimo. Búsquenlo en YouTube, se llama Vamos Menem. Es genial, la gente gritando en su puesto de trabajo era, ¡Vamos Menem! Y seguían trabajando. Era como muy loco ese eslogan. Y esperen que acá. Las campañas se rindió de sus frutos, bla, bla, bla. Adiós al que se vayan todos y ahora el exterminio de individuos de tez oscura. Continuaba la sátira de la nota interior. Pero bueno, acá abajo. Sí, abajo. El ideal de país de Kirchner giraba alrededor de tres presencias principales: clase trabajadora laboriosa, derechos básicos asegurados y una clase media con movilidad ascendente, y un empresariado nacional. Ahí tienen los tres sectores: media, trabajadora y empresario nacional, comprometido con la producción. Los tres sectores en equilibrio y en un orden asegurado por un Estado con presencia fuerte, aunque sin intervenir excesivamente en la economía. En fin, un capitalismo en serio, un país normal. Pero había una frase que había encontrado, a ver, decía la seguridad que... Pero me acuerdo que acá en estas últimas tres hojas, esta hoja es de otro texto, era referido justamente a la campaña electoral, cómo mostraban las posturas de cada aspirante a presidente en 2013 en adelante, ¿sí? Pero me quedo con esta frase que se aparece acá, que dice, el fin de la fuerte acercamiento a los más jóvenes dominios quedó graficado en la tapa de un popular revista humorística en 2007 y tituló Reactivación, la clase media recupera su nivel histórico de fascismo. O sea, ahí es donde encuadra el personaje de Mickey Vainilla, que pensaban que de ese modo, digamos, si se reactiva la economía, entonces, como medio menciona Mickey Vainilla, se vienen los morochos encima y da miedo en ese sentido. Pero bueno, nada. Ya voy redondeando la idea final, que es, gracias por tanto, perdón por tan poco. Estoy, como ya saben, a un mail de distancia. En estos días que quedan para entregar el examen el día viernes, recuerden que cualquier inconveniente me escriben, yo les contesto a la brevedad. Si se corta la luz, o tienen que laburar, o tienen que cuidar a algún familiar que esté toco madera, mi mufa, con algún problema de salud, me escriben y puedo correr un día el plazo de entrega, pero no mucho más porque me van a pedir a mí las planillas, ¿okay? Pero bueno, ahora les digo. Entonces, de nuevo, un aplauso para ustedes que llegan hasta el final de este cuatrimestre. Eso es tener constancia, es ante cualquier cosa de adversidad, tratar de seguir haciendo lo mejor que se puede las cosas y dar lo mejor, ¿sí? Así que felicitaciones por haber llegado hasta acá. Y como dije, es una frase que no me pertenece. Gracias por tanto, perdón por tanto. Se trata de hacer lo mejor que se puede en estas clases que se pueden hacer a través de mí. Gracias y nos vemos la clase. Ya no nos vemos. Es nuestra última clase, así que ahora yo voy a poner mi emoji que no sería este, pero bueno, como, chao, me estoy riendo, como, no estoy riendo. Así que también podemos poner este otro emoji. Yay, última clase. Así que éxitos en el examen y los veo por el radio pasillo o por ahí los puedo ver después en el final. Ojalá que no vayan al recuperatorio. Sí. ¿Está rico el helado? Si querés, poné la mano acá arriba y saludados y decirles chao. Chao, ahí tenés chocolate. Así que bueno, gente, cuídense. Éxitos en el examen. Cualquier cosa nos escriben. Nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Adiós, Thiago. Gracias, profe. Oh, profe, gracias. Adiós. Un gusto haber trabajado con ustedes. Cuídense. Gracias por todo, profe. Adiós.
misma cara. ¿En serio? Que paremos más. Bien. ¿Quién fue hoy? ¿Viajaste en colectivo? ¿En qué número era? ¿De qué color era? Era el que tomamos nosotros. En el verde viajaste. Qué bueno. Y encima nos frenó hasta la vuelta. Así Yo me estoy dando cuenta que me está doliendo la garganta porque me saqué las medias. Me voy a poner las medias con las zapatillas. que calor, ¿no? En invierno no puedo sacar.